Antes de comenzar este episodio 550, me gustaría pediros disculpas a vosotros y a la invitada de esta ocasión. Y es que durante la grabación de este episodio, sin darme cuenta, pues se puso a actualizar el ordenador y no es que se me cortara la grabación, pero sí que se han producido como pequeños microcortes, al menos en mi parte del audio. Así que hoy, amigos, gracias a mi torpeza, hemos aprendido que no se debe actualizar un ordenador, o mejor dicho, se deben pausar las actualizaciones importantes de un ordenador, en este caso de Windows 10 a Windows 11, que pese a que ya estaban descargadas pero no instaladas, pues se ve que ha provocado todo esto porque fue justo al terminar esta grabación cuando por fin actualicé a Windows 11. Y bueno, debido a este percance, pues hoy hemos aprendido una cosita más para que a vuestros podcasts no les pase lo mismo que al mío. En este episodio os traigo una nueva charla con alguien que ha sabido integrar perfectamente el podcasting tanto en su vida personal como en su ámbito profesional. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Muy buenas a todos. Yo soy y comienzo la semana con un nuevo lunes podcastero un tanto especial aquí, al otro lado del micrófono. Como ya sabéis, me gusta celebrar los números redondos de este podcast haciendo una charla distendida, una entrevista, etcétera, etcétera, etcétera. Y como viene siendo habitual, pues traigo a amigos muy cercanos al podcasting o al cual, pues bueno, les ha marcado o les ha impactado en su vida o en su día a día. Por eso, para este capítulo he querido traer a una persona a la que el podcasting ha acompañado en los últimos años de distintas maneras, de maneras muy distintas. Por un lado, en su parte más personal, grabando diferentes podcasts con amigos de muchas, pero que muchas formas distintas, y también incluso mezclando esa parte profesional en solitario, de su faceta profesional, en su empresa. Bueno, ahora veréis a lo que me refiero. Por otro lado, también ha sabido integrar el podcasting en su faceta profesional, como decía, y llevarla a muchas ramas distintas de su propia empresa. Incluso ha sacado 3 podcasts distintos de cada una de empresariales. Ahora veremos. Para este capítulo 550 me gustaría presentaros a una persona que consiguió cambiar mis hábitos de rutina mañanera gracias a su podcast diario y hacer que fuera capaz de despertarme sin incluso usar despertador, algo que no consiguió ni mi madre en más de 30 años, y todo gracias a un podcast diario muy, pero que muy madrugador. Pero bueno, eso lo contaré dentro de unos minutos junto a ella, ya que hoy, para este capítulo, cuento con Mónica de la Fuente, alias Patinadora, CEO y jefa de Madresfera, y sobre todo buena persona, ya que como ella bien dice, todo lo demás es marketing. Muy, pero que muy buenas. Mónica, ¿qué tal? Bienvenida a este lado del micrófono. Pues muchas gracias por el recibimiento y por la invitación. Es un placer estar aquí contigo al otro lado del micrófono. Algo que hago todas las mañanas cuando te escucho, pero que es un gusto estar aquí al otro lado. Parece el mismo, pero no lo es. Parece no. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti de podcast diarios? ¿Cuántos hiciste con al otro lado del micrófono día a día en directo? ¿Con Buenos Días, Sí. Madresfera? No lo sé. No llegaste a los 1000, pero casi. No. Los 1000 los hicimos, ya habíamos terminado la fase de diario en directo. Pero casi 900 y pico, sí. No recuerdo exactamente el número en el que dejamos de hacer el directo diario, pero muchos. Yo creo que fueron casi 4 años, ¿eh? Y que hacer un podcast diario cuesta. Hacer un podcast de más de 5 minutos cuesta. Hacerlo a las 7 de la mañana cuesta. O sea, lo tuyo, vamos, tú entraste al podcasting por todo lo alto. Pero ¿cómo llegaste tú al podcasting? ¿Tú eras oyente de radio, no? ¿Oyente de podcast antes de Siempre. hacerte podcaster, por así decirlo? Sí, yo se lo debo todo a la radio, porque llevo escuchándola desde que... No recuerdo la edad en la que empecé a escuchar la radio por las noches, cuando me iba a dormir. Y he sido de esos millones de personas que se quedan durmiendo con la radio puesta. Y una vez que descubrí los podcasts, pues mejor, porque ya no me despertaba con alguien gritando en mi oído. Era una comodidad ahí, un avance. Alguien que quisiera comprar Y gracias a la coche y radio cosas de llegué a esas. los podcasts.
Claro, Anuncio. claro. Pero bueno, también es verdad que escuchando la radio y quedándote dormida, luego llegabas a hallazgos. A cosas que suenan. Entonces, que sí, decías, uy, ¿y qué estoy escuchando? Dicen de los podcasts que hay Pero cosas sí, así, sí. pero en la radio... No. Yo además he escuchado todos los programas nocturnos que ha habido, los he escuchado yo. Hombre. Todos. Y parece mentira. Bueno, pero tú, ¿antes de dormirte o una vez despierta? Porque con lo que madrugas tú... ¿No escuchabas los podcasts de Antes de madrugada antes dormirme. de levantarte? No, antes de dormirme los escuchaba, cuando me despertaba alguno de madrugada también, pero yo he empezado a madrugar mucho los últimos años, especialmente a partir de grabar los podcasts con Buenos Días Madrefera. Antes no me levantaba tan pronto, ¿eh? Lo que pasa es que cuando empecé a grabar Buenos Días Madrefera, como salíamos a esa hora a las 7:15, era 7:15, Sí. ¿no? Cuando salíamos. Creo que sí. Pues claro, me tenía que levantar antes para estar medio decente mentalmente y empecé a coger ese hábito madrugador y descubrí que me gustaba mucho. Entonces ahí, pues, la verdad es que aunque no lo sigo haciendo ahora en directo todos los días, pero me sigo levantando sobre las 5 o 5:15 de la mañana. Depende un poco del día, pero más o menos esa hora suele ser cuando aquí se levanta, la gente que trabaja se levanta a esa hora aquí en mi casa. Bueno, depende del día, no, depende de la noche, porque esas horas todavía es de noche. Pero sí, yo la verdad que reconozco que si ya de por sí como oyente, levantarte a las 7:00 de la mañana te despertaba con ganas de ay, que empieza ya el podcast, y ya te motivaba a empezar el día, venga, que tengo que preparar el desayuno, que sé, venga, que empieza el podcast. No me quiero ni imaginar estando en ese lado del micrófono preparando el programa y, bueno, conectando con los invitados, que empieza con los nervios del directo a las 7 de la mañana, vamos, yo creo que no tendría otra manera de empezar el día con energía. Y mira que yo me he despertado también madrugando mucho para ir a correr, pero yo creo que con un podcast en directo, vamos, te activas. Es una experiencia buenísima, Sí. ¿eh? Sí, la verdad es que lo echo de menos en el sentido de que realmente te da un subidón y me lo he pasado muy bien. Es que ha sido una experiencia buenísima. Lo echo mucho de menos en ese sentido. Por otro lado, pues al final es un estrés diario que quieras que no, acumulas y que en eso ahí tengo que reconocer que estoy ahora un poco más tranquila, pero sí, pero ha sido una experiencia maravillosa, aprendí muchísimo, me hice un máster junto a Sune de todo, de imprevistos, de improvisación, de salir al paso, de salir de situaciones muy complicadas, de tener un programa diario de 40 minutos todos los días sobre unas temáticas que puede parecer sencillas y escasas, ¿no? Que siempre a mí me han dicho que la temática de la crianza y la maternidad da para poco, y cómo vas a hacer un programa diario sobre este mundo con cosas que no se hayan dicho ya. Y la verdad es que se podría hacer eso y mucho más, porque hay temas de todo tipo. Los padres y las madres escuchamos también otro tipo de temas y nos interesan otros temas, aunque incluso estén relacionados con este mundo. Y la verdad es que ha sido un máster brutal. Sí, la verdad que mira que cuando empezabas, bueno, esto imagino que te lo habrá dicho Sune a ti, pero no, un podcast diario, bueno, de 15, 20 minutitos, no, bueno, y luego media hora, 45 minutos, y ¿cómo va a haber gente que os escucha a las 7 de la mañana? Y teníais no una ni dos personas, no, teníais mucha gente todos los días conectados al speaker en directo. Sí. Y como dices tú, temas... Claro, es que al final decimos, no, sí, crianza, maternidad, pero claro, si es que la crianza y la maternidad al final es hablar con personas pequeñitas, y esas personas pequeñitas engloban, pues eso, a todo lo que engloba a la humanidad en general. Lo que pasa es que enfadó pues eso, a los niños, ¿no? A los niños, no, a la maternidad, mejor dicho. Bueno, sí, que en realidad el mundo de la educación engloba muchísimo más de lo que se quiere pensar, que es solo padres y madres. Incluso cuando hablas con gente que no tiene hijos, te dice, bueno, yo es que esto no lo escucho, porque como no tengo hijos, pues no me interesa. Pues estás equivocado. Ya te digo. Porque sí que nos interesa a todos como sociedad. En realidad, eso es
concepto que hay que cambiar, que es verdad que a lo mejor no tienes hijos y te da igual el baby led weaning, te lo compro, pero la alimentación sí que te interesa saber qué relación tienes con la comida y cómo te has alimentado tú y qué relación tienes en el momento en el que te enfrentas a un plato, ¿no? Y a unos alimentos. Entonces siempre de todo se puede sacar algo. Es verdad que yo no escucho podcasts de deporte si no lo practico, ¿no? Que ahí se lo compro, pero que al final hay como una minusvaloración de los temas de crianza, de paternidad y de maternidad, que en realidad luego nos afectan a todos. Todos tenemos taritas por nuestra educación, pero eso es un tema de segunda. Pues no lo es. No. De hecho, yo recuerdo uno que me hizo ver la luz, que fue en un espacio Fundación Telefónica en el que hablaste, no sé si fue Chiquitectos y José María Echarte, que ya no recuerdo, pero que nos hacían ver cómo era la estructura de la arquitectura en las ciudades aplicada no, desaplicada, porque olvidaban completamente el tema de los niños, y ya no solamente a los niños, sino a los adolescentes, y decía, hostia, es que es verdad, incluso la arquitectura tiene que pensar en la crianza, en los niños, en los adolescentes, las familias en general, porque aunque no tengamos niños, sí que tenemos familias, y el cuidado de los mayores también es cuidado de familias, y todo esto pues al final pues somos una sociedad de todo tipo de edades, ¿no? Entonces, bueno, esto comenzó en el 2016, si no me equivoco, ¿no? Finales de 2016, Buenos Días Madresfera. Sí, noviembre, cuando salió Trump elegido. Bueno, empezamos ese casualidades de la vida. No lo olvidaré nunca, jamás, porque además se cayó Twitter. Toda nuestra estrategia de difusión se cayó. Con la llegada de Trump. Es que, vamos, terrible. Claro, Sí, ya, desde el 2016. Habéis visto la llegada y la caída de Trump. Que la caída de Trump creo que también la viviste en directo. Me suena a mí escucharla. Bueno, a lo mejor no fue en directo. Ya no me acuerdo ahora de eso. No, en directo no. Miento. La caída de Trump la vivimos, pero en ¿Por qué podcast? Por eso sabía. Yo digo, la he vivido contigo, pero no. Es verdad. Que le ha dado para mucho estos años. Sí, ahora llegaremos. Bueno, el Buenos Días Madresfera comentábamos que era un programa en directo que empezaba a las 7:15 de la mañana, más o menos 45 minutos para que luego nos diera tiempo a todos a preparar los desayunos, a llevar los niños al colegio, para a las 8 de la mañana ya tener los deberes hechos de haber escuchado al menos un podcast, o en tu caso haberlo hecho, en directo, con el chat, con 1000 temas. La verdad que el que se haya escuchado todos los episodios de Buenos Días Madresfera tiene ahí, o sea, una base de conocimientos, es que no me quiero imaginar, o sea, literatura, crianza, arquitectura, como decíamos, series, videojuegos, no sé. Has tratado tantísimos temas en esos 1000 y pico episodios, sexo, no sé, redes sociales, todo. Blogging, podcasting, no sé, 1000 temas, como 1000 episodios. En el Bloggers Day del 2010, si no me equivoco, comenzaste a dar premios a los podcasts e incluso diste ahí un pequeño taller con Sune, ¿no? Con Tonia, me parece que fue. Sí, de Spreaker. Uh-huh. En el 2017 también viniste invitada a la radio, a ¿Por qué podcast? Bueno, a la radio, entre comillas, podríamos dejarlo ahí. Pero fue un agosto muy curioso porque, de hecho, creo que allí nos conocimos, aunque yo ya te iba escuchando por eso casi un año, pero no nos conocíamos hasta por aquel entonces. Y que vino Sune también a la radio para grabar un ¿Por qué tener un blog con podcast? Que, claro, tú por aquel entonces estabas descubriendo todavía lo que era el podcasting, aunque ya llevaban muchos episodios, pero comparándolo con todo lo que has hecho después, claro, no llevabas nada. Es que soy una intensa. Cuando me meto. Y precisamente llegó tu puesta de largo, por así decirlo, en ese mismo octubre del 2017, porque conseguiste llevar los podcasts de Madresfera al espacio Fundación Telefónica, que era como, hostia, que viene. Espérate que claro, aquí había grabado Todopoderosos, y no, estos son medio famosos, un director de cine, o no sé qué, Arturo González Campos. No, quietos, que viene Mónica de la Fuente todos los sábados por la mañana, bueno, todos no, muchos sábados por la mañana al año. Todo no. Y
yo reconozco que como oyente o visitante de esos espacios Fundación Telefónica, bueno, espacios Madresfera, Madresfera. si te pilla por Madrid, tienes familia y quieres estar un ratito tranquilo disfrutando de un podcast en directo, aunque vayas con la familia, la verdad que es un planazo. Lo primero porque el espacio Fundación Telefónica ofrece talleres a los niños. Lo segundo porque los temas que allí se tratan muchas veces también les interesa a los propios niños. Son ellos partícipes incluso a veces. Y como no, a los padres, es que, vamos, la verdad que ole por ti, pero sobre todo ole por Espacio Fundación Telefónica por apostar por este tipo de formato. Un sábado por la mañana que podamos acudir todos los padres y madres y por ponérnoslo tan fácil, que de verdad que ojalá y muchos espacios hicieran podcast así en directo, pero sobre todo planes así en directo para que podamos integrar a toda la familia, porque normalmente cuando hay podcast en directo no es así. Claro, es una de las características de este espacio Madresfera, ¿no? Que mientras los padres, las familias estamos escuchando, en mi caso estoy grabándolo, pero bueno, el público está escuchando el programa con audiencia ya joven, hay adolescentes ya que se quedan en el público, los más pequeñitos pueden irse al taller que hacen específico para ellos y es una opción familiar, es un plan familiar perfecto e intentamos que siempre sean temas que cuando salen del espacio se lleven ahí su pensamiento, ¿no? Su momento de reflexión de bueno, algo me llevo de aquí, siempre es mi idea y sobre todo haber empleado bien la mañana, que eso es muy importante porque tenemos poco tiempo y hay que utilizarlo bien, aprender y pasarlo bien, ¿no? De salir con una sonrisa, habernos, que haya sido distendido, que hayamos aprendido y que conozcas gente interesante y que eso luego pues lo puedas ampliar en en sucesivos podcasts o en libros o en más experiencias, ¿no? Esa es la idea y yo creo que más o menos ahí seguimos. Sí. Años después intentándolo y tenemos podcast el 30 de abril, así que... Pues sí, mira, saldrá programa. Esto justo, yo creo que esa misma semana, así que... Pero bueno, ahora lo busco retuitándose el plan. Sí, justo, saldrá este mismo sábado, cuando estéis escuchando esto. Además, es que yo porque... espera que me estoy escuchando entrecortado. Esto lo mismo me toca editar, ¿o no? Sí, yo también. Es un planazo, al menos para mí, porque claro, yo vivo en Móstoles a unos 20-25 kilómetros, me tengo que organizar para ir a Villa Familia, aunque tenemos planes allí para los más pequeños, pero claro, ya el viaje a Madrid, estás 1 hora y media allí en el podcast, hay veces que nos quedamos a comer, o vemos a los abuelos, o vemos a un museo, en fin, un planning para ir a Madrid, y joder, encima que es un evento gratuito, que es para toda la familia, que es que, como decía, en el centro de Madrid, vamos, no sé las charlas que organiza el Espacio Fundación Telefónica integrando a toda la familia, sí, pero hiciesen más tanto el Espacio Fundación Telefónica como cualquier otro centro cultural del centro de Madrid, porque me parece de verdad que un planazo. Vamos. Sí, sobre todo animar a la gente que aproveche estos planes, que son planes gratuitos, que siempre es una oferta pensada para aprender y para disfrutar en familia, que los niños se lo pasan en los talleres. O sea, siempre salen, porque la verdad es que los equipos que lo hacen es que son encantadores los chicos que están allí. Y es verdad que luego, por ejemplo, pues eso, nos quedamos a comer, que es una parte que me encanta cuando nos quedamos a comer después del podcast, que se viene gente que viene a vernos, nos vamos con algunos ponentes que se quedan con nosotros y luego, por ejemplo, la última vez me fui con mi familia al museo, al arqueológico y continuamos el día con plan cultural y sí que es verdad que es una escapada a Madrid que, oye, aprovechas y que da gusto y te vas ahí ya a casa con el plan hecho. Sí. Además que vamos, yo lo hago. Es que... Los sábados... El museo gratuito, además, por cierto. O incluso dentro de las propias exposiciones que trae el Espacio Fundación Telefónica, que siempre tiene, a lo mejor no todas son para toda la familia, pero siempre tienes... Tiene unas exposiciones buenísimas, sí, es verdad. Desde aquí un saludito a Silvia y la otra compañera del Espacio Fundación Telefónica. Elena, eso. Silvia y Elena. Todo es un equipo...
Es un equipo maravilloso y estamos en familia siempre allí con ellos, o sea que es un lujo estar en el espacio Fundación Telefónica. Sí. La verdad que yo lo que he tratado con ellas, bueno, para la JPOD 18 que tuve mucho contacto con ellas, pero incluso años después, cada vez que voy a uno de tus espacios Madresfera, que siempre me acogen como si fuera uno más, la verdad que, vamos, no creo que nadie pueda tener queja de ellas, tanto del equipo de dentro, los que hacéis los eventos, como los visitantes de fuera, porque me parece un sitio espectacular. Y siempre lo he dicho, creo que siempre lo diré, su apuesta por el podcasting, vamos, me parece, a mí personalmente me parece la meca del podcasting en España. Ojalá hicieran podcast en directo todos los días. Pero bueno, es mucho pedir. Pues sí. Bastante que ya hacen unos cuantos. Bueno, el espacio Fundación Telefónica, perdón, el espacio Madresfera comenzó en octubre del 2017 y otra cosa que también comenzó en octubre del 2017 fue Salud Esfera, que también lleva su propio podcast. Este, si no me equivoco, es sobre gastronomía, comida, restauración, etcétera, etcétera. Salud Esfera sobre perdón, salud. Es que estoy pensando ya. Estoy pensando en Sabor Esfera. En Sabor Esfera. Sí, que estoy viendo la comida y se me ha ido. Perdón, Salud Esfera, además que lo tenía aquí preparado porque aquí comenzaste con otra micrófoner de altura que es Margot. Oh. Y Sí. la verdad que fue una apuesta que ha evolucionado, pero que también supo integrar el podcasting de una manera distinta como lo hacías con Buenos Días Madresfera, distinta como lo hiciste pues con Esfera y distinta, bueno, todos los proyectos que iremos viendo ahora, pero esa apuesta por la salud integrada dentro del blogging, integrada dentro del podcasting también, la verdad que ojalá y otras empresas, no quiero mirar a nadie como la mía, pero ojalá hicieran apuestas así con el tema de salud y el podcasting. Sí, además salió como un proyecto ya financiado, con lo cual nacimos con impulso y con ayuda, y eso es de agradecer y es una alegría ver que ahora poco a poco las empresas y las marcas y el mercado va viendo la importancia del podcasting y cada vez más empresas van apostando por sus propios podcasts. Yo lo celebro y gracias a que una empresa confió en nosotros, pues nació Salud Esfera, porque es que fue así, o sea, nació tal cual. Y ahora ha evolucionado y seguimos ahí trabajando, y es verdad que los podcasts han cambiado la estructura, pero la verdad es que es una experiencia diferente totalmente, ¿eh? O sea, cada sector implica unos riesgos y además me ha permitido ver cómo las plataformas tratan cada temática según, o sea, dentro de su propia plataforma, ¿no? Cómo se tratan esos temas dentro de las plataformas, y es muy curioso. Da para otro programa. Sí. Además que hace poco recomendé en el lunes podcastero otro podcast sobre salud, investigando un poquillo también cómo estaba posicionado y cómo se mueve. El tema de la salud en internet es peliagudo, pero el tema de la salud en el podcasting también, por lo que dices tú. Sí, de hecho hice el TFM del máster que hice sobre comunicación científica, lo dediqué al podcasting de salud, y la verdad es que las plataformas no quedan muy bien paradas en el tratamiento de la salud, en el sentido de entender qué es lo que se está difundiendo y la responsabilidad que se tiene también como plataforma a la hora de difundir esos contenidos. Y esto es un melón, y esto es algo que no entra dentro del objetivo de este podcast, pero que yo creo que ya es hora de que las plataformas se den cuenta de que no todo es... o sea, y mira, hemos tenido este año además polémica con Spotify, precisamente sobre la difusión de contenido antivacunas. Y que eso ha quedado así como, uy, ¿qué ha pasado? Han puesto un aviso, bueno, pues es que llevamos tiempo diciéndolo, ¿eh? Con eso, y no es así. Ya, pues es que no, ojito a todas las plataformas, porque empezando, bueno, no voy a nombrar ninguna, pero todas tienen un problemón con eso, todas.
Ninguna lo está, ¿cómo decirlo?, categorizando bien, aparte del problemón que existe globalmente con la categorización de los contenidos y la búsqueda de los contenidos en todas las plataformas. Sí. De hecho, creo que la única que ha hecho algo en ese sentido es Spotify, y porque ha tocado a una de sus grandes estrellas, a sus gallinas de los huevos de oro, y tampoco es que haya hecho nada. O sea, ha dicho, bueno, ponemos un cartelito en el momento que aparezca la palabra COVID, ni siquiera será en el audio, será en el propio texto. Detecta el algoritmo que hablan de COVID y ponen un aviso de, bueno, este podcast trata sobre COVID, que ni siquiera trata sobre salud en general. No, COVID. Y tema vacunas. Ya, pero es que la salud engloba mucho más allá del propio COVID. Claro. Incluso la salud mental también debería llevar un aviso, porque está muy relacionado. De hecho, aquí tenemos la gran apuesta que tiene Spotify con Entiende tu mente, pero hay miles y miles y miles de podcasts que a lo mejor lo tratan y no está muy bien tratado. El tema de la salud mental y la psicología a través de la voz, puede ser un tema bien... No, y es que yo creo que al final hay una falta de madurez. Es decir, es verdad que hay cada vez más podcasts, ya todo el mundo tiene su podcast, pero no es un sector maduro, no es un sector que haya pasado etapas vitales suficientes como para aprender, para darse cuenta de que ahora mismo estamos en un momento en el que, la explosión, ¿no? Todo el mundo quiere tener su podcast, salen en las marquesinas de transporte público. Sí, o sea, está como, sí, todo el mundo quiere su podcast, salen en las series, en la tele, tú mismo lo comentas mucho, ¿no? Cuando está saliendo el podcast en todas partes. Pero falta madurez. Primero que la gente sepa pronunciarlo, pero es que además que exista una conciencia propia de la necesidad de entender bien en qué es un podcast, qué debe ser el podcast y cómo se tiene que regular ese podcast. Porque sí es verdad que la libertad es una característica vital en el podcasting y nadie debe quitarla, pero es verdad que las plataformas, pues antes hablabas de Entiende tu mente, no puede coexistir un podcast como Entiende tu mente con un podcast sobre biodiscodificación. Exacto. Y además por ejemplo, está en la misma ¿no? lista, luchando en el ranking por el número 1, por el número 2. Es que no. Claro. Que luego ahí entramos en el tema de la censura de los contenidos. Bueno, ahí eso sería otro debate. Pero que la parte de la categorización en cuanto al contenido de salud es un sin Dios. Sí. Es un sin Dios. Y eso me he dado cuenta sobre todo con Salud Esfera, porque con Madre Esfera es verdad que no existe esa, o no la he visto, no la he percibido tan así, no me he dado con esa pared, pero con Salud Esfera, Dios mío, lo que me he encontrado. Y especialmente cuando hice el TFM, ahí sí que lo analicé bastante y el grado de consciencia de la industria ahora mismo todavía me parece que es poco elevado, ¿no? En ese sentido. Yo creo que necesitamos más rodaje, más tiempo, pues igual que ha pasado con la prensa escrita o incluso en los medios de comunicación mainstream, ¿no? En la televisión o en la radio hay ciertas cosas que están reguladas y sin embargo en el podcasting no hay una agencia de control de medios, no se controla lo que se publica no hay ningún tipo de en ningún control, sentido, ¿no? Es que Claro, así que bueno. de lo poquito que conozco, yo creo que lo único que ha hecho alguien por el tema salud es esto que comentábamos de Joe Rogan y Spotify, y porque les ha salpicado. Si no fuera un podcast suyo, yo estoy seguro que Spotify, la gente se queja. No, claro, no sé si le da igual. Claro. Sí. No, y además yo he escrito directamente a plataformas preguntando sobre este tema y pues, es que nos la pela. Sí. ¿Sabes? Bueno, eso es igual. ¡Me la pela! Y hablamos de salud como si hablamos de, bueno, el tema espiritualidad a lo mejor nos da para otro debate, el tema juegos de azar nos da para otro debate, en fin, como no hay ningún tipo de regulación, la única regulación que hay es los derechos de autor por las músicas y porque le salpica también. Sí, yo creo que es una cuestión de madurez. Sí. Es una cuestión de madurez y que cuando empiece a haber conflictos económicos, legales,
pues empezarán a ponerse las pilas en ese Ya sentido. te digo. Cuando se empiece a exigir responsabilidades, y ya veremos a quién, si se las exigen a los creadores, que por supuesto la tienen, pero también se les exige a las plataformas por alojar ese contenido. Por mucho que en las cláusulas de apertura de una cuenta tú firmes que esa plataforma no se responsabiliza de lo que tú digas. Bueno, ahí habría que verlo. Sí, no, al final, pues esto lo comenta mucho Mia Font hablando con Sune en Quiero ser podcaster, que al final las plataformas de audio harán sus propias líneas editoriales, igual que Podimo en este caso la está curando mucho, pero poco a poco veremos cómo, pues eso, iVoox va para un lado, Spotify va para otro, como nos ha pasado con el caso de Joe Rogan, pero como ahora todo es campo, todo vale, y como todo llega por feed RSS, nadie aloja nada, todo es libre, no hay censura, y al final pues pasa lo que pasa. Ya, eso lo veremos y lo comentaremos, Sí, Jorge, cuando llegue. cuando llegue, porque llegará. Va a ser listo el tema. Sí. Bueno, buen debate hemos surgido aquí con Salud Esfera. Esto era octubre del 2017. Estabas en el año de la explosión de tu podcasting, porque en noviembre del 2017 llegó Señoras y Podcast. Viniste de la JPod 17 con muchas ganas de hacer podcast. Claro. Y te juntaste aquí con Sandra y con Quiles, bueno, con la Mamarachi y con Quiles, con Cristina y Sandra, para hacer un podcast, no diría improvisado, porque no era improvisado del todo, pero era muy señorial, eso sí, sobre todo señorial. 3 amigas que se juntaban a hablar de cosas random, aunque relacionadas con el mundo señorial de las señoras, presumiendo de que erais 3 señoras que hacían un podcast sobre señorío, y que la verdad que nos dio muy buenos momentos. Ahora ya está un poco más cerrado, pero sí. Las señoras estamos ocupadas y bueno, es muy difícil llevar un podcast con varias personas. Eso lo sabrán todos los que nos escuchen, que hayan tenido o tengan podcast de grupo, que es muy complicado, y salvo que exista una cuestión profesional que te obligue o que te marque ahí la obligación de grabar X días porque hay que hacerlo, pues es muy difícil de mantener, y lamentablemente pues las ocupaciones personales de cada una, personales y profesionales, pues han marcado el final, pero bueno, nos lo pasamos muy bien. Y oye, siempre tenemos en mente hacer una vuelta, aunque sea un episodio nuevo, para ponernos al día y ver cómo estamos. Siempre está ahí sobrevolando la cuestión. Y además aprendí también mucho sobre cómo hacer otro tipo de podcast diferente. Claro. Entonces, con otro concepto distinto, que no fuese profesional, que hacerlo con otras personas. Es una nueva experiencia también. Sí, porque por aquel entonces solamente llevabas 1, 2, 3, creo que este era el 4º podcast. Claro, todavía estabas experimentando. Como también experimentaste con Podium Podcast. En 2018. Otra experiencia. Sí, Charlas, sí, con era el Sune. nombre del podcast. Eras, digamos, una parte de un nicho de creadores de contenidos relacionados de una manera u otra con la maternidad, de la crianza, pero aquí eras una pequeña parte de un montón de gente, que incluso he estado viendo ahora en la página web, estaba Iñaki Gabilondo por ahí, en ese podcast. Muchísima gente. Fue un proyecto gigante, demasiado grande, yo creo, y que se perdía mucho precisamente por las dimensiones. Estaba muy diluido todo. Tengo la sensación. Sí, porque había tantos, o sea, yo no sabía ni en qué parte del podcast estaba mi sección, y además se compartían juntos. Bueno, era un poco lioso. Yo creo que el proyecto estaba sobredimensionado. Pero bueno, me lo pasé muy bien grabando lo que es mi parte propia de nuestra sección. Sune y yo nos lo pasamos muy bien. Además, hicimos otra cosa diferente ahí, porque hicimos los guiones y los grabamos nosotros allí en Podium. Fuimos a la cadena SER, que fue una experiencia chulísima, porque claro, normalmente grabamos en casa, y de repente irte allí, ver los estudios y grabar con productor y hacerlo nosotros todo, fue muy divertido. Fue una experiencia muy positiva, de la que aprendimos un montón, tanto Sune como yo, y que oye, pues también está ahí para
para darnos ahí como, ¿no?, el bagaje y haber aprendido otra cosita más y haber trabajado con Podium, que siempre está guay. Mira dónde está Podium. El check, ¿no? He trabajado con El Podium check. Podcast. Y todo esto Sí. en un año, o sea, empezaste con Buenos Días Madrefera a finales de 2016 y en finales de 2017, bueno, imagino que lo grabaríais a finales de 2017 porque salió a principios del 2018, pero bueno, que en un año y medio de comenzar tu podcast en directo a grabar con Podium Podcast, trabajar con Espacio Fundación Telefónica, madre mía. Muy bien, ¿verdad? Y luego, después de pasas de Podium Podcast a grabar con Carlos, Papa Bader, puedo hacer un freestyle, mayo del 2018. Ay, sí. Claro. El yin y el yang del podcast. Pues otro podcast. Sí. Otra experiencia totalmente diferente, ¿ves? Volvemos a aprender una cosa nueva, que a mí me encanta, ponerme retos así distintos y encima con amigos, que esto es otra de las características que a mí lo que me ha traído el podcasting es amigos y amigas y gente guay. Y es lo que más lo que más disfruto es hablar con gente, con lo cual, pues fíjate. Y claro, Carlos Escudero es amigo mío y un día pues en una de estas conversaciones nuestras entre audios pues salió, ¿por qué no hacemos un podcast? Como no graba audios, Carlos. Claro. Y de ahí salió de improvisar él y yo solos un ratito, pues sin guión, lo que saliera. Y ahí estaba. Igual que con Señoras y Podcast, es complicado mantener un podcast con otra persona cuando los ritmos profesionales y personales van por distintos caminos y pues se ha quedado ahí en stand-by. Nunca se sabe si podrá volverá o no volverá y se quedará ahí en el camino, pero igualmente me lo he pasado genial y vamos, sigo hablando con Carlos muy a menudo. De hecho, creo que el último, bueno, ya lo tendría que mirar, pero el último Señoras y Podcast es ¿puedo hacer un freestyle Señoras y Podcast? Que taste ambos podcasts porque me equivoqué yo, porque no sé qué anuncié yo y luego un marrón en conjunto. Al final es quedar con la gente con la que te lleves bien. Habéis visto que es una excusa esto del podcasting. A mí es que me gusta quedar con la gente con la que me trato. Que al final lo integras también en tu parte profesional, pero que es un hambre, pues eso, de llevar contenido a internet, de crear contenido en internet, igual que el que puede hacer un blog o crearse un perfil de redes sociales, un TikTok, un Instagram, pues hacer podcast, que lo puedes llevar de una manera profesional o bien de una manera más personal, con amigos. Claro. Como amigos también nos juntamos en Por qué Podcast, mayo del 2018, entras a formar parte de un loco de Por qué Podcast. Por aquel entonces juraría que todavía estábamos un montón de gente que estaba por ahí, Fran, Fer, bueno, sí, porque este último estaba Fer allí, que te metimos y el primer episodio que viniste ya como parte del equipo era hacer un rewind de todo lo que habíamos grabado nosotros hasta ahora y tú no tenías ni idea, porque claro, no habías participado salvo en un episodio como invitada, que es más o menos lo que le vamos a hacer a Mamen en el próximo episodio, aunque Mamen ya lleva mucho más recorrido del que llevabas tú en ese episodio 66. Y otra manera más de hacer podcast, porque tú habías grabado con Señoras y Podcast de manera online, pero en Por qué Podcast por aquel entonces lo grabábamos de manera presencial, con invitados, con, en fin, pues otra manera más, ¿no? Íbamos a las oficinas de Idealista. No sé si por aquel entonces cuando te incorporaste tú grabamos en la radio. No, ya no grabamos en la radio, ya grabamos en Idealista siempre. Sí. Otra manera más, ¿no? De quedábamos los domingos por la mañana, grabábamos, luego nos tomábamos algo, grabábamos en directo también, pero había que montarnos todo, en fin, pues la verdad que echo de menos un poco quedar para grabar, pero eso de llevar todos los trastos a Madrid y no sé qué, ahora estamos muy a gustito grabando online. Sí, pero bueno, era una excusa fantástica y lo pasábamos muy bien y es verdad que a nivel podcastil, fue otra experiencia porque estoy acostumbrada, para bien o para mal, a llevar el ritmo de los programas y en este caso
pues no tenía que ser así, aunque en alguna ocasión se me haya ido un poco, porque no lo puedo evitar a veces, pero te tienes que amoldar a un equipo que ya está hecho, a unas dinámicas que ya están hechas, y ahí te tienes que saber también incluir e integrar en un podcast que, con una trayectoria además como la vuestra, que lleva un montón de años y que tiene mucha personalidad, ¿no? Entonces, eso también fue un reto, que no te creas que estaba yo ahí como, ahora qué voy a hacer yo aquí, Dios mío, voy a saber hacerlo, ¿sabes? Voy a poder callarme. Yo lo echo de menos. Alguna vez me ha pasado que me han invitado para integrar otro podcast. Claro, yo estoy acostumbrado a lo que dices tú. Yo siempre he sido el que ha llevado por podcast y cuando participo en otro podcast digo, ay, bueno, ¿y yo qué tengo que llevar aquí? ¿Qué hacéis vosotros? ¿Os preparáis un guión? ¿A qué horas conectáis? ¿Ahora hablo yo? ¿No puedo hablar? No, es entrar en otra dinámica Claro. completamente distinta, que no eres tú el que lo llevas y por otro lado te gusta mucho porque no tienes nada de trabajo, bueno, no tienes nada de trabajo, llevas menos trabajo, pero claro, tienes que acostumbrarte a ese ritmo, acostumbrarte a esa manera de hacer las cosas. Yo la verdad que te envidio en ese sentido porque quiero que me inviten a otro podcast, pero que no tenga que llevar yo mucho, que vaya nada más que a conectar el micrófono y poco más. Que básicamente como lo Sí, llevo yo últimamente, porque podcast. cuando es verdad que yo en Porque Podcast es que voy muchísimo más relajada, claro, en ese sentido, ¿no? Y ya yo te dejo a ti que organices, que mandes, que hagas, y es verdad que lo agradezco. Y no es, y por otro lado, no es sencillo ser un buen invitado o un buen participante de equipo siempre. Es decir, que también es un reto, ¿eh? Saber cómo participar, dar el espacio a los demás, no convertirte en la pesada que habla siempre, ¿no? O sea, no es tan sencillo. No porque te lleves tú tu propio podcast vas a saber ser una buena participante en un equipo de otro podcast. Sí, yo además que lo sé porque ha pasado tanta gente porque podcast que claro, lógicamente tiene más participación, gente que menos, gente que se quiere implicar más, que se quiere implicar menos. Hemos sido tantos que lo que dices tú, no siempre el que hace un podcast por sí solo vale para participar en un podcast tan grupal. Bueno, además Es verdad, luego pero bueno. nos trajiste a otra gran invitada que fue un capitulazo enorme, el de Mamen y los problemas de pareja. No quería yo decir La terapia de no, pareja. no problema. Mira, no me he reído, o sea, me reí tanto ese Sí. programa. Que de hecho a ti tardamos en ficharte. Pues mira, fue, a ver, viniste en agosto del 2017 y hasta mayo del 2018 no te hicimos esa invitación, pero con Mamen no fue así. Con Mamen la trajiste de invitada y al mes siguiente dijiste, Mamen, vente para acá todos los meses. Y menudo fichaje también. Así que mira, desde aquí aprovecho a agradecértelo porque menuda nueva compañera que hemos tenido. Ya ves, que Mamen es lo más, pero echamos mucho de menos a Blanca también, ¿eh? Bueno, eso lo has Hay que dicho decirlo. tú. No, ahí no voy a meterme ¿Lo yo. he dicho yo? Sí, lo he hecho mucho de menos. Estoy convencida de que la audiencia también. Y echamos mucho de menos vuestros El binomio. momentos Pimpinela. Bueno, a ver si puede volver o quiere volver dentro de poco. Veremos, a ver. A ver si para el episodio 100 la engaño. Eso. Dentro de Porque Podcast nos fuimos de viaje a FanCon al septiembre del 2018. Aquí me estoy dando cuenta que no he metido a Saboresfera, pero Saboresfera tuvo que ser también allá por 2018, ¿no? Porque en el Bloggers Day del 2018 Sí. yo ya lo viví y mi primer Bloggers Day fue en 2018. Sí, yo creo que sí que Saboresfera fue por el 2018, finales. Ah, no. Lo No tengo aquí llevaba apuntado. mucho, no llevaba mucho. Me pasa por tenerlo en dos hojas diferentes. Septiembre de 2019 fue Saboresfera. ¿Ves? Pues digo, yo cuando saltó la pandemia no llevaba mucho Saboresfera, porque justo además nos vino ahí como, ¿sabes? Un puñal. Y recordaba que tenía poco tiempo, o sea que 2019 sí. Bueno, ahora llegamos a 2019 porque fuimos a FanCon a hacer un directo de Porque Podcast en septiembre del 2018 y en octubre del 2018, que fue cuando organicé yo la JPod con Matt Pod y con los compañeros,
propia Fundación Telefónica decidió llevarte a ti como ejemplo, aunque tú eras patrocinadora por un lado de la JPod 18, Fundación Telefónica decidió llevarte como ejemplo de podcasting integrado dentro de su catálogo de podcast en directo junto a Fuera de Series, Todopoderosos y no recuerdo quién era el cuarto. Estaba Arturo, No, Navas, estaba, tú. no, estaba Alberto Rey, estaba CJ Navas, estaba la gente de Espacio, estaba Elena y Andrés, creo que estuvieron Sí, presentando, y estaba yo. Y no había sí, nadie más, yo creo. Arturo. Y Arturo, Pero es que de de Fuera de Serie fueron Todopoderosos. 2, por eso yo sabía que eran 4. Sí. Sí, que fue muy divertida además. Me lo pasé muy bien en esa charla y conseguí desayunos para Es nuestra verdad. comadrefera. Mira, Hay que quejarse en esta vida un poquito. Lo que te trae participar en una JPod parece que no, pero puede llevar que luego en tus propios eventos te pongan jamoncito. Ostras, no, de verdad que lo de las JPod yo las echo mucho de menos. Los eventos, he hecho mucho de menos todos los eventos, los míos propios egoístamente, porque a nivel profesional no, son una pata de nuestra empresa, de todas. De todas mis comunidades los eventos son fundamentales, con lo cual quiero que vuelvan ya. Pero a nivel personal, a mí los eventos de podcasting, pues es que me han dado la vida, es que me lo he pasado tan bien, es que los he disfrutado tanto, es que he conocido gente tan guay en el podcasting, y los eventos de podcast son la oportunidad de encontrarme con mis amigos de Valencia, de Alicante, la gente andaluza, los de Cataluña, es que tengo gente ya Los de por toda Albacete, España. no quiero nombrar a nadie, pero... ¡Ay, los de Albacete, por favor! No quiero decir nombres porque sé que me voy Al a decir dejar a gente, Albacete así yo que... creo que sabemos todos a quién nos referimos. Sí, bueno, Albacete, ojo con Albacete porque es que tiene muy grandes podcasters y además a todos les tengo mucho cariño. Y es verdad que es que he hecho grandes amigos y amigas en el podcasting, entonces echo muchísimo de menos los eventos de podcast, porque además voy tan relajada, porque no los monto yo. Eso te iba a decir. Ay, quiero. Cuando no Creo estás que involucrada ahora en el son ajo, los disfrutas tanto y te vuelves Hombre, con un soplo de energía para grabar otro año más hasta otras JPod. Es impresionante. La de no, es que ideas los que echo surgen. muchísimo de menos. Sí, los echo mucho de menos y de verdad un abrazo fuerte a todos mis amigos podcasters, porque es lo mejor que he sacado aparte del trabajo, que yo monetizo muchos podcasts, gracias a Dios, pero lo mejor son las personas que me llevo en el camino, vamos, lo tengo clarísimo. Yo creo que eso lo decimos todos los que grabamos podcast y tenemos el podcasting integrado tanto de manera profesional como de manera personal. Quiero decir que no grabamos en un podcast al mes así de vez en cuando. No, yo participé en 2 o 3 episodios, sino que hemos sabido asumir el podcasting como una parte de creación de contenido dentro de Internet y lo llevamos muy adentro, que lo mejor que nos da el podcasting es las amistades y las personas que hay detrás, tanto profesional como personalmente, vamos. Sí. Bueno, llegamos hasta... Ya, perdona. No, nada. Llegamos ahora sí a 2019 con Sabor Esfera, por fin, que no tenía yo muy ubicado, pensaba que era 2018, pero no, fue 2019. Y ahora sí, un podcast sobre gastronomía, sobre cocina, sobre sabor, nunca mejor dicho. De hecho, te tengo que agradecer aquí que gracias a Sabor Esfera me invitaras a participar, a asistir al Salón Gourmet de Madrid, del gourmet. que eso ha sido una de las experiencias gastronómicas más flipantes en toda mi vida. Y eso que me fui solo. Es un punto y aparte en la vida, ¿eh? Sí, ese salón, si no habéis ido, amigos, si os gusta comer, tenéis que asistir, como sea. A ver si volvemos a montar cosas allí porque merece la pena, pero vamos, para mí no he estado en el Fusión, que creo que también está muy bien, pero el Salón del Gourmet, mis respetos. Y con Sabor Esfera he disfrutado un montón, disfruto muchísimo, porque te da opción a tratar el podcasting desde otro enfoque totalmente distinto y que además también
es verdad que tiene otras peculiaridades distintas y te dirán, ¿es difícil hablar de comida y de recetas en un podcast? Bueno, tiene su aquel. Yo escuchaba programas de radio y sigo escuchando programas de radio en las que se comparten recetas y lo he hecho con mucha alegría, o sea, que los he disfrutado muy bien y al final lo importante es el contenido y cómo lo hagan y cómo te lo cuenten, ¿no? Y que te cuenten. Así que Sabor Esfera es un proyecto también que lleva menos recorrido, que encima nos ha pillado la pandemia, nos ha dado, pues eso, justo al nacer y entonces todavía, pues ahí vendrán cosas maravillosas, pero el podcasting también tiene su sitio y también me permite, pues, llegar a gente diferente y poder entrevistar, por ejemplo, a chefs que no tendría oportunidad y que me encanta disfrutar, o sea, entrevistar a chefs para el podcast, de verdad, Sí, me sí. gusta muchísimo. Acabo hablando con ellos de unas cosas. Es que es lo que dices tú, como no tiene Es nada que ver genial. con los otros nichos que están relacionados con la salud, aunque están relacionados con la crianza, pero claro, es otro nicho completamente. Y yo creo que la tranquilidad que te da el espacio en podcast no te la da YouTube, no te la da. No, no. Aquí vamos a hablar tranquilamente. Cuéntame cómo haces, cuál es el truquito de esta receta, cómo llevas tu restaurante, cómo pochas la cebolla tú. Y eso, la tranquilidad que te da el podcast es, vamos, nada que ver con otros formatos, ni con los Instagram Live, ni con los Sí, Twitch, ni con nada. no, a mí me está dando grandes alegrías y espero que siga creciendo y que pues en los próximos años pues me permita darle muchísima más amplitud, ¿no?, al proyecto. Pero bueno, se lleva menos tiempo y es verdad que tengo menos experiencia para ver un poco con más perspectiva, ¿no? Cosa que a lo mejor sí que tengo con Salud Esfera o incluso con Madre Esfera. Pero que es el más disfrutón, también te lo digo. Lo tengo claro. Otra más, es que yo no sé los formatos que lleva ya, los formatos y nichos y contenidos y nos vamos. El último que tengo fichado yo, que a lo mejor me he dejado alguno, pero es uno de recién, solamente llevas 3 publicados, que es Accidentalmente. Podcast hasta la fecha más personal, aunque también te salpica de ámbito profesional, otra manera más. Ya, pues lleva tiempo detrás de él, ¿eh? Lo que pasa que como se me metió el proyecto del libro en medio, pues lo aparqué. Pero desde antes de la pandemia, desde el 2019, que además esto lo tengo que contar porque es que además lo hablé precisamente con mi amigo David Mulé, en una comida estábamos hablando y salió el tema del podcast y de ahí, además lo hablamos José y yo, porque yo no sabía muy bien qué nombre ponerle y llegamos a una conclusión muy lógica, porque mi blog, Madre Esfera, nace gracias a mi blog, que se llama Accidentalmente. Y fue como un poco de repente ver la luz, ¿no? De decir, claro, es que quiero hacer un podcast personal, algo mío, pero no todos son míos, pero sin ceñirme a un calendario estricto o profesional o con unos objetivos concretos, sino placer puro y duro en el sentido de hacer lo que me apetece a mí solo, pues claro, accidentalmente volvemos al blog. Claro. Y es que ya Y tienes el por nombre fin, hecho. ahora, claro, tengo el nombre hecho, tengo el blog hecho, que el otro día que hablabas de si tiene que tener podcast su blog, sí. Sí, tiene que tenerlo. Bueno, no es obligatorio, pero para mí es importante. Y ya lo tenía, y era como lo que le faltaba para terminar un proyecto que para mí es muy especial porque accidentalmente me ha traído donde estoy. Mi blog gracias a mi blog ha venido todo lo que yo he hecho después. Hace 13 años que abrí mi blog y aquí estoy gracias a él. Entonces tenía todo el sentido volver un poco a mi casa y decir, bueno, pues es que ahora todo lo que estoy aprendiendo lo voy a traer aquí y voy a dejar, porque lo he tenido un poco abandonado con tanto trabajo, con tantas comunidades y tal. Es verdad que he escrito menos, pero ahora sí que quería regresar un poco y hacer un poco eso, hablar con gente
pues que a lo mejor no me encajaba por los motivos profesionales, pero que me apetecía hablar con ellos por mi faceta más de periodista o por el tema de la comunicación, de las redes sociales, o vete tú a saber, porque todavía llevo solo 2 episodios y aquí quiero traer tanto gente como temas accidentales. Sí, que hasta que no llevas 3, 4 o 5 episodios, el podcast no termina de coger su formato ni coger no se asienta, por así decirlo. Pues, Es que además tampoco quiero que sea una cosa fija más que me experimental. constriña, ¿sabes? Sino quiero que sea algo como mi blog, donde puedo expresar y contar cosas que me apetecen y que un día puedo ponerme muy chistosa y hablar de cosas que me generan mucha gracia y reírme mucho, y al día siguiente hacer un post pues muy poético o muy triste, o simplemente poner una canción. En el podcast no puedo poner canciones por los derechos musicales porque no me la juego Bueno, nunca, en este pero sí. ya me gustaría, ¿eh? Bueno, en este sí, dentro de. Porque este, si no me equivoco, lo has alojado No, en porque Anchor. no lo quiero hacer. Lo tengo en Anchor con Spotify, pero no me fío Claro. nada. No me fío nada. Prefiero ahí curarme en salud. Y si tengo que poner la música, bueno, pues la pongo en el blog enlazada y ya como un extra, ¿sabes? Del podcast. Pero no me atrevo a ponerlo en el podcast porque luego me generan más destrozos y ¿sabes? Y me obligan a quitarlo. Y no es una parte esencial de lo que es esencial es, por ejemplo, de los 2 que llevo, la gente que va. Y vendrán cosas pues diferentes según lo que me surja. Y ahí me genera como, no quiero que sea una cosa que me preocupe o me agobie, sino quiero disfrutarlo, quiero que vaya dentro del blog en el mismo espíritu. Y como igual que el blog, que me ha traído tantas alegrías y ha sido libre, pues igual será el podcast. Y es una cosa que, oye, ahí va, Sí. ¿sabes? Ya veremos hacia dónde va. Que acaba de nacer y que veremos a ver qué forma va tomando o qué forma va evolucionando, porque si lo quieres llevar de una manera más experimental, que no sea algo cerrado, sino, pues eso, cuando tú puedas, como tú quieras, en fin, pues como tu blog, como si es que yo creo que la mejor definición que Sí, puedes hacer es como tu blog. sí, es una parte más del blog y quiero que sea así. Y ahí entrará, tengo ideas para el blog que ya llevo tiempo pensando en lo que quiero meter, que no tienen nada que ver con los 2 episodios que he metido hasta ahora, ¿no? Y que he hablado con 2 mujeres interesantísimas. Y bueno, pues ahí estará un poco la cosa, pero que sobre todo me gusta mucho probar Sí, sí. cosas nuevas, formatos nuevos y saber ver dónde Es van. que eso Entonces, igual que me pasó precisamente el quería. día que abrí el blog. Eso quería, porque yo el segundo no lo he escuchado, el primero sí, que hablabas con esta chica periodista que ella misma decía, es que lo que nos enseñan en la carrera a lo que luego acaba siendo el periodismo o los medios de comunicación no tiene nada que ver, y es que solamente tenemos que ver, yo no soy periodista, aunque sí que trabajo con ellos, pero la evolución que ha tenido el periodismo o la comunicación en cuestión de, no voy a decir 10 años, sino 5 años, es que no tiene nada que ver, o sea, tienes que estar ahí para poder experimentar, para poder verlo crecer, para conocer las plataformas, Claro, Es que cambia todo tanto. claro. El propio Sí, podcasting ha cambiado tanto en 5 años. sí, sí. Y esto, pues evidentemente a mí del podcasting no me habló nadie. Bueno, o sea, para nada. Claro. Yo llegué al podcasting pues porque me gustaba mucho la radio. De hecho, no tuve asignatura de radio porque creo que se daba en quinto, me parece. Bueno, a lo mejor en cuarto también tuve algo, pero era fundamentos teóricos. Pero cuando se hacía toda la parte práctica fue en quinto que yo me fui a Alemania y a hacer el Erasmus. Y entonces no pude tocar radio aquí en la facultad, no hice prácticas de nada, que eso también te condiciona, Sí, sí. porque cuando haces prácticas luego te puedes quedar a trabajar allí. Y entonces nadie me habló de podcast, ni tenía ninguna referencia, ni experiencia, ni nada. Y claro, yo creo que hay que probar y experimentar y meterte en todos los formatos nuevos. Ojo, hay cosas a las que ya directamente no he entrado, como por ejemplo Clubhouse, que sé que hay mucha gente que le encanta y ha sido súper fan, pero hay ciertas cosas en las que ya
pones, bueno, ya hasta aquí, ya no me meto más. Pero sí, me gusta mucho experimentar y ver hasta dónde llega. Y luego con el concepto del periodismo, pues hombre, vas viendo cómo va evolucionando. Es verdad que a mí me cuesta mucho reconciliar el periodismo con lo que yo hago. Esto lo hablé con Margot en la entrevista que me hizo ella en su podcast, en el de la pecera, y me cuesta mucho conciliar el término del periodismo con el trabajo que yo hago, aunque yo me llame a mí misma periodista. Pero bueno, sí que creo que si nos escuchan periodistas jóvenes, que hay que probar y hacer todos los formatos que te apetezcan, hacerlos tú mismo y tirarte ahí a ver hasta dónde llegas, porque nunca se sabe. Te dicen, ábrete un blog y mira dónde acabas. 13 años después, ¿sí? O ábrete un Claro. Es que yo creo que los propios periodistas, bueno, es que es una profesión que ahora mismo está tan maltratada que ellos mismos se tienen que dar cuenta de que los medios de comunicación que les enseñan las propias carreras, sí, como base lógicamente está muy bien porque es una formación exquisita, pero lo que luego se encuentran en el mundo real, tal y como evoluciona, tal y como... Es que es tan inestable todo, no te da tiempo a aprender cómo funciona una plataforma y a interiorizar un concepto que ya ha salido otra y otra que le llega encima y las audiencias se van para allá y las audiencias han evolucionado que los nichos ya no tienen nada que ver de una a otra. Que vivimos en un mundo tan cambiante y no solamente en el periodismo ni en los medios de comunicación, sino en todo en general, que madre mía. Y luego llega una pandemia y luego llega una guerra y luego llega una Filomena y luego... En fin. Ya, al final yo creo que, bueno, supongo que en el periodismo y en todas las profesiones, ¿no? Tienes que intentar hacer algo que te genere, ¿no? Que te guste, con lo que te sientas que estás aprendiendo y estás haciendo, o sea, ya estás aportando algo. Y como periodista, a mí me ha costado mucho, como te decía antes, reconciliar toda mi carrera con lo que yo hago ahora. Pero luego al final siempre me quedo con la misma conclusión, que es que intento aportar algo, o sea, contar cosas a la gente. Luego ya decidiremos si son más o menos periodísticas, más o menos rigurosas, más o menos valiosas, si son buenas entrevistas o no son buenas entrevistas. Si eso, luego ya cada uno que lo decida. Pero al final conseguir hacer algo que te guste a ti y con lo que estés tú contento, y si puedes ganarte la vida con eso, pues ya, cierra. No, creo que con eso pues ya tendría que ser un objetivo ahí, por lo menos para terminar el día. Y eso espero, por lo menos a estos 13 años he podido hacerlo. Dios dirá lo que nos va trayendo el futuro, que es muy incierto, ¿no? Y es que ahora hay más incertidumbre que nunca, tal y como está el mundo. Pues no sabes lo que va a pasar mañana. Pero en cualquier caso, ahí seguiré probando cosas nuevas. Lo seguiremos contando en podcast. Y en blogs. Eso. Y en redes. En todos estos sitios. Desde la precariedad. Eso. Bueno, desde el paro. Pues ha sido todo un placer grabar este episodio 550 contigo. Ha sido todo un placer. Bueno, ha sido no. Es un verdadero placer coincidir contigo en podcast. Mes tras mes. Trimestre a trimestre. Dejémoslo ahí. A ver si volvemos al episodio número 100. Que lo tengo ahí pendiente. A ver si hablo con Quique, con Mamen, con Blanca también, si se deja engañar. Y que, como dices tú, veremos a ver qué nos trae el futuro en cuanto a podcast, en cuanto a blogs, en cuanto a todas estas cosas. Sí, a ver. Ahí lo contaremos. Eso, seguiremos suscribiéndonos a nuevos feeds y a nuevos podcasts y todas estas cosas que nos trae el internet. Que muchas gracias por dejarte enganchar esta horita y por acompañarme a este lado del micrófono, y que nos sigamos viendo por todas estas locuras que engloba el podcasting, el blogging, el internet en general. Nada, gracias a ti siempre por meterme en fregados, que yo encantada, y por haber creado también desde Porque Podcast ese pequeño equipo, gran equipo por el que ha pasado tanta gente y el que me siento muy afortunada de formar parte ya de la historia de Porque Podcast, y por todo el currazo que haces a través de tu cuenta, ¿no? Para el podcasting, con el cual pues yo aprendo un montón, y además siempre que veo cosas estoy ahí, esto se lo tengo que pasar a Jorge.
Así que a seguir ahí. Eso. Bueno, pues ahora nos despedimos y regresamos a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.